Buenas tardes, hermanos. Veo mucha gente, gente nueva. Para los que no me conocen, me llamo Ernesto y junto con mi esposa acá servimos en la iglesia. Uno se pone nervioso cuando empieza a predicar acá, Ustedes saben que yo soy medio tímido. Déjenme acomodar esto acá. Queremos dar la bienvenida a las personas que están llegando hoy, ¿no? Por primera vez, y los que están acá, un gusto verlo. Me toca hoy predicar. Déjenme ubicarnos. Ok. Como decía al principio, le damos la bienvenida a las personas que son nuevas. Los que no me conocen, me llamo Ernesto y tenemos a Keith ahí, wow. Ya es una iglesia bilingüe. Tal vez el hermano le puede traducir. I got Keith is bilingual church, so the brother can maybe, translate for you. Pero es una bendición estar acá, hermano. Le damos la bienvenida nuevamente por tercera vez. Y bienvenidos a las personas que están en otros países, ¿ok? Que nos escuchan, aunque pienses que no, nos ven de Cuba, nos ven de Perú, nos ven de México. Y algunos hermanos que no pueden venir y ponen el internet. Entonces, estamos en una serie en el libro de Efesios, ¿ok? Antes de empezar me gustaría leer, no de Efesios, pero de 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una cosa que me gusta de la iglesia de nosotros es que miramos todo a la luz de las escrituras, y tratamos de ser lo más bíblicos posible. Y ahorita estamos en esta serie que se llama ¿Quién soy yo? Es la lectura y estudio del libro de Efesios. La semana pasada Nico predicó de la unidad en el capítulo 4, la primera parte era desde el 1 hasta el 16, ¿sí? Y ahora estamos en la segunda parte, La segunda parte es desde el 17, vamos a llegar hasta el 24, pero antes de abrir su Biblia, y abran su Biblia porque ustedes saben que me gusta mucho referencias a la Biblia, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Señor Santo, te damos gracias, Padre, por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso. Padre, y venimos a ti con un corazón humilde, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por cualquier ofensa que hayamos cometido contra ti, Señor. Y Señor, enséñanos, guíanos, Señor. Señor, que todo sea para tu gloria, que todo apunte a ti, no a ninguna persona. Y siempre venimos a ti en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como hablaba anteriormente, el apóstol Pablo pasa los 3 capítulos de Efesios, el 1, el 2, el 3, ¿no? Hablando de nuestra nueva identidad en Cristo, ¿ok? Y dice que somos santos, Efesios 1:1, ahí te estoy recordando. Dice que somos elegidos por Dios, Efesios 1:4, adoptados en su familia, como hijos e hijas, Efesios 1:5, vivificados en Cristo, Efesios 2:5, unificados con otros cristianos, Efesios 2:13, y tenemos a Cristo en nuestro corazón, Efesios 3:17. Y esas son algunas de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. ¿Me escuchan? Ok, no quería estar seguro porque a veces se va la voz, yo no me escucho yo mismo. Pero ahora en el capítulo 4, Pablo comienza a mostrarnos cómo debemos vivir a la luz de nuestra nueva identidad. Entonces Pablo analiza la relación entre el creyente y el mundo, las partes que viven afuera de la iglesia. Y tenemos que entender que estamos en el mundo y no nos podemos ir de este mundo porque hay que darle testimonio al mundo de Cristo Jesús. Abramos nuestra Biblia una vez más en el libro de Efesios, capítulo 4, del 16 al 24. Si no tienen su Biblia, pueden abrir su teléfono, o si no tienen, un hermano le puede dar, o si no, escuchen, que es bueno. Dice Pablo, versículo 17, Efesios 4, esto digo pues, y afirmado juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente.
Versículo 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad los oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que cuando a vuestra anterior manera de vivir os despojáis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de Dios. Hermano, y eso nos lleva al primer punto, y voy a combinar porque hubo un malentendido ahí. Nico me mandó unos puntos y yo arranqué para otro lado, pero vamos a combinar el punto 1 y el punto 2, que dice en el papelito que tienen, y pueden tomar notas, si no, escuchen, que Dios llama a los cristianos a vivir de una manera diferente al mundo. Y el 2, que lo uní, dice, muchos no entienden los caminos de Dios y no quieren entenderlos. Pablo comienza diciendo de la manera que tenemos que vivir, que no debemos vivir como los inconversos, ¿no verdad? Y notemos el versículo 17, dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Es un mandato de Dios, no es que Pablo viene y se le ocurrió algo, hoy vamos a hacer esto que me vino a la mente. No, desen cuenta que él dice, y afirmo juntamente con el Señor. ¿Y qué dice? Ahí nos da en el versículo 17, 18, 19, 4 puntos de las personas que viven apartados de Cristo. Y lo primero que dice la palabra, ¿qué es lo que dice? Arribita. Dice el versículo 18, que esos gentiles andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir vano? Es una cosa hueca, que no tiene sentido. Entonces las personas del mundo andan en la vanidad de su mente, aunque no son creyentes. Y entendemos que hay personas que no son creyentes y son muy inteligentes, y en la mente tienen mucha información buena, y a la misma vez a veces tienen información mala. Y lo que nos dice Pablo es que no andemos de la manera que ellos andan. Y el problema con esta sociedad, hermano, que hoy en día hay tanta presión allá afuera, que nosotros empezamos a buscar las cosas del mundo, y empezamos a escuchar las novelas, las películas, donde se hacen cosas y se dicen cosas, y ya las bromas son tan rudas que ya vienen las malas palabras y cosas que tú te quedas como que wow. ¿Y qué sucede? Que muchas veces la iglesia empieza a actuar como el mundo, porque queremos agradar al mundo, ¿no? Y queremos ser amiguitos y quedarle bien al otro. Dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces lo que Pablo, ¿qué nos está diciendo? Hermano, que no caminemos como la gente del mundo. Te pones a escuchar ese tipo de música que solamente sexo, droga, maldicencia. Vas a la tienda y te compras las cosas, aún así no la puedas pagar porque quieres tener una vestidura sexy, bonita. No queremos vivir con lo que tenemos. Entonces dirá, ay Ernesto, pero eres tan anticuado, eres un viejo, tienes canas, esa es la moda, hombre. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué sucede cuando uno empieza a pensar en las cosas vanas del mundo? ¿Sabes lo que sucede? Que tu mente empieza a volar y a dar vuelta. Y tu mente va a lugares y empiezas a ver y escuchar cosas que no debes estar, y apenas tú abres esa puerta, adivina quién es que se va a meter. El diablo se mete. ¿Y qué sucede? Que esa no es la parte tanto del problema. Lo que sucede es que después, ay, se me ocurrió esto y ya lo voy a hacer, y ya lo estás haciendo, y ya estás caminando como las personas. Vamos a Romanos capítulo 1, 21. Y miren qué dice, esto es un verso paralelo con esto. Dice Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
De nuevo, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Empieza de nuevo a caminar como no debes, en las vanidades de la mente. Estas personas conocen a Dios, pero como no le glorificaron ni le dieron gracias a Dios, ¿qué le pasó? Dice la palabra ahí en Romanos, que se envanecieron en sus razonamientos, y esa es la consecuencia de no darle gracias a Dios. Es la consecuencia de no glorificar a Dios. ¿Y qué más dice ahí? Andabas en cosas vanas. Y cuando andan en cosas vanas, ¿qué dice? Su corazón se fue entenebreciendo. ¿Verdad o mentira? Cuando tú empiezas a pensar cosas que no tienes que pensar, ya Dios no está en el medio. Ya tú estás en las cosas de la carne. Y ahí en Romanos dice que su corazón, se envanecieron sus razonamientos, su manera de pensar, su pensamiento, y su corazón fue entenebrecido. Y eso nos lleva a la segunda característica que nos dice Pablo aquí en Efesios de las personas que no tienen a Cristo. Dice el versículo 18, Efesios capítulo 4, teniendo entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es que empieza a oscurecerse. ¿Ves? Y dice la palabra en 2 de Corintios 6, 14, que qué comunión tiene la luz con la oscuridad. Dice la Escritura, también Pablo en Colosenses 1:3, hablando de Dios, dice que Él nos libró del dominio o de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios es luz. Y cuando uno empieza a caminar en las cosas del mundo, las cosas vanas, se te empieza a entenebrecer tu pensamiento y tú empiezas a caminar en la oscuridad. Y usted sabe lo que pasa cuando uno camina en la oscuridad, que te empieza a dar golpes, pum, pum. Y a veces son golpes bien difíciles que no te puedes levantar si te caes. Entonces esta persona empieza a andar en la vanidad de su mente y nos pasa a nosotros como cristianos, porque ¿qué sucede? Estamos actuando como el mundo. La persona empieza a andar en la vanidad de su mente, se te oscurece tu entendimiento, como dice el libro de Romanos, no le da, ya empieza a alejarte de Dios, no le das gracias a Dios, ni le das la gloria a Dios. ¿Y qué sucede? Empieza a vivir una vida, como dice ahora el tercer punto de la característica de la persona que se aleja de Dios. Versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y hermano, créeme, si el mensaje está duro, yo lo vengo escuchando hace como 2 semanas ya, de que me dijeron a mí, tiene que predicar de este punto, hermano. Ya yo tengo, saca los días leyendo y escuchando. Así que, créame. Pero es bueno, es bueno. Esto es como una película de Walt Disney, que el final es un final bien bueno. Y happy ending, dice la palabra. ¿Qué pasa? Esta persona, versículo 18, empieza a estar ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Se comienza a vivir una vida ajena a Dios. No quiere saber de Dios. Hay ignorancia en ellos. Claro, porque tu corazón está duro. Se te pone el corazón como una piedra. Ya no estás sensible y ahí viene otro punto así. Y como ya vimos, ¿qué sucede? No le dan la gracia a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a salir el yo. Soy yo soy el que sé, yo soy el mejor, mi talento. Regresa a Romanos 1, ahora 22. ¿Y qué dice Romanos 1, 22? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes una persona necia? Cabezona, decimos allá en mi barrio, bien dura la persona. Necia, dice la palabra que se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Yo otro día miraba un concierto que salió en YouTube del mundo y como la gente se desmayaba y le gritaban al cantante, no te diga el nombre, pero para acá hacerle publicidad acá. Y tú dices, ¿pero qué es eso? Hacen su Dios, ponen póster por donde quiera esa persona. A semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya empiezan a adorar lo que no es. Y hermano, el pecado lleva a la persona a andar en la vanidad de su mente. Eso es lo que hace el pecado. El pecado lleva a la persona a andar en la vanidad de su mente
le oscurece su entendimiento, como dice el libro de Romanos de nuevo, y le estoy generalizando esos puntos. No le da gracias a Dios ni la gloria que a Él le pertenece. Empieza a vivir una vida ajena a Dios. El pecado hace que la persona se ponga ignorante. El corazón se pone duro. Y cuando esto sucede, llegamos a la cuarta característica que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad, dice esta versión, para cometer con avidez toda clase de impureza. La persona pierde sensibilidad, hermano. Dice otra versión que perdieron toda sensibilidad, ya que se entregaron a la sensualidad y hacen cosas impuras. En otras palabras, no le da pena hacer las cosas. No le da pena hacer las cosas. ¿Usted ha visto cuando uno está en un lugar y hay peste o un olor fuerte? ¿O tú trabajas en un ambiente que es químico y el olor es bien fuerte? Llega un momento que ya tu cuerpo se adapta a ese olor. ¿Ok? Y llega una persona de afuera y dice, uy, aquí hay mal olor, qué peste, qué olor fuerte. Y dice, yo no siento nada. Eso es lo que pasa con el pecado en la vida del hombre. ¿Ok? El pecado entra por un pedacito en la vida del cristiano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es mi nota? Usted se empieza a acostumbrar a escuchar la palabra. Ya es una costumbre escuchar la palabra, pero no hay aplicación, no hay cambio. Y entonces ya lo que sucede es que una cosita así se convierte en una cosa de este tamaño. Y ahora adivina qué pasa, ya no está sensible. Es como un callo. Ustedes que han trabajado en la construcción, los jóvenes de hoy en día que trabajan bien fuerte, la mano se te hace un callo y ya tú no tienes sensibilidad y te puedes pinchar con una aguja. Así es el pecado en la vida del creyente cuando tú lo dejas entrar y no lo confiesas. Y ya se te convierte en un estilo de vida. Ya es normal. Ya para ti es como, so what? Una vez vinieron unas amistades mías y querían ir al estadio de béisbol de los Cubs. Ay, a mala hora se antojaron esa gente porque llegamos allá y vi el desfile de los LGBT, todas esas abreviaciones de gay a lesbiana. Y yo nunca había estado en eso. Y tú cuando empiezas a ver esas cosas te queda como que, y no era cuando chiquitito, cuando eso, y mijo, tápate los ojos. Pero imagínate lo que se veía ahí. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. Eso es lo que te está diciendo. Que pierden la sensibilidad de lo que están haciendo mal y se entregan a ¿qué? A cometer con avidez. Avidez es como que, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Eso es lo que es. Y a veces el creyente, si no está haciendo lo que tiene que hacer, hermano, cae en eso también. Y todo comienza con ¿qué? Con alejarnos de Dios. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, que Él no es el denominador, y no me gusta la matemática, ¿qué sucede? Sucede eso. Vamos a Romanos de nuevo, 1:28. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué sucede? Dios los entregó de una manera a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando usted dice, yo quiero hacer eso, y Dios te está diciendo de diferentes maneras, no lo hagas, salte de aquí. ¿Qué hace Dios? Bueno, si tú lo quieres, tómalo. Y es una persona que no quiere regresar a Cristo, que tú le hablas, Cristo no existe en mi vida, Dios es un cuento. ¿Qué hace Dios? Bueno, you got it, ahí lo tiene. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, oye eso, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecen a Dios, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes entendiendo el juicio de Dios, porque se la saben que Dios, hay que darle cuenta a Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hermano, la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y dice ahí mismo de Romanos, no solo la hacen, no solo esas personas hacen el mal, dice más adelante, también se complacen con los que lo practican.
Hoy en día hay que tener un cuidado que te roban el dinero del banco, o un ladrón le dice al otro, oh, mira lo que hice. Ah, tú no hiciste nada, mira lo que yo hice. Entonces se complacen en hacer la maldad unos con los otros. Y desen cuenta que eso sucede debido a ¿qué? Debido al pecado en el corazón del hombre. ¿Y qué te dice Pablo? ¿O nos dice a nosotros? Que no andemos como andaban ellos. Eso es lo que nos dice Pablo. Porque ahora porque ven a la iglesia se queden santitos. O no, dice Pablo en Efesios, algunos de ustedes andaban en ese estilo de vida. Y el contexto aquí en Efesios era, ¿se acuerdan? Que en Éfesos estaba la reina del amor, Diana, y cuando iban a adorar a la reina del amor, ¿tú crees que iban allí a llevarle flores? A acostarse, a hacer inmoralidad sexual y cuantos rayos más. Igual que en Corintios. Y Pablo le está diciendo, hey, no vivan como viven estas personas. Y cuando cae el contexto de nuestra nación, hermanos, no vivamos como viven la gente. 3 horas metido en TikTok, subiendo videos y mirando cosas que ni al cuento viene. O metido en las redes sociales, perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? Tal vez estés triste. Tal vez estés pensando ahora, como te dije anteriormente. Ya yo entendí, y estoy buscando aquí una notita que tengo. Ya yo entendí, ya yo leí. Ya el Señor me dijo 2 o 3 cositas, ¿no? Y tú estás tal vez como triste. Triste. Tal vez estés pensando como que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hermano, lo que tenemos que hacer, porque ahora viene la parte buena. No te pongas triste. ¿Ok? Porque la palabra dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Es bueno, por eso te leí lo que decía al principio, que toda escritura en Tito es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. El punto que yo me vengo aquí y le digo eso, no es que yo me deleito en llamarte la atención. A mí no me gusta que me llamen la atención, pero dice la palabra que es inspirada por Dios. Eso no lo leí, eso no lo inventé yo. Por eso te dije que al principio Pablo, es un mandato que Pablo está diciendo de Dios. Y dice que es útil para enseñar, para que nosotros aprendamos, y para redargullir y corregir, porque hay veces que estamos errados. Y corregir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa persona andaba en una condición errada. Hoy tengo tiempo todavía, 20 minutos. Y debido a eso, no conocían la verdad de Cristo. Eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que, si estás luchando con algo en tu vida, hermano, confiesa el pecado. Yo no te conozco a ti. Si tú no conoces a Cristo, hoy es el día. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, que todos nos hemos desviado de la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero la dádiva de Dios es gracia, hermano, en Cristo Jesús. Si tú no conoces a Dios, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse del pecado. Arrepentirse del pecado. Dice la palabra que si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mi pecado. Pero no solamente murió, hermanos, sino que al 3er día resucitó, probando que Él es Dios y que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Si tú crees en eso y lo confiesas, hermano, dice la palabra que tú eres salvo y que tienes el regalo de vida eterna. Entonces ahora vas a poder caminar como Pablo te está diciendo. Y si ya tú conoces la palabra, porque pecamos, hermano, y has caído en pecado, dice la palabra que tenemos abogados, hermano, el abogado Cristo, que nos arrimemos al trono de su gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? Lo que Dios nos da. Eso es lo que es la gracia. Que lleguemos al trono de su gracia, hermano. Dice la palabra también, y siempre que leo ese versículo me acuerdo de Tavo que una vez lo dijo, que si tus pecados son rojos como el carmesí, se van a hacer blancos como la nieve.
en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. Si tú piensas que, porque también otros dicen, no, yo soy perfecto y no la riego. Bueno, dice la palabra que si decimos que no hay pecado en nosotros, nos estamos convirtiendo en mentirosos. Entonces el mensaje es para todos nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermano, tenemos abogado. Tenemos que cambiar. Y vamos al versículo 21 y 22. Regresamos a Efesios. Y es un contraste donde Pablo nos enseña, así caminaban las personas que no tienen a Cristo. Pero vosotros, eso es lo bueno, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. ¿Se dan cuenta? Y por eso comparto el Evangelio antes de continuar, porque dice Pablo, ahora que tú has recibido todas estas bendiciones espirituales desde el capítulo 1 al 3, y tú dices haber recibido a Cristo como mi Salvador personal, le diste tu alma, ¿qué dice? Ahora hay valores nuevos, hay un destino nuevo, hay una nueva esperanza, Y lo lindo de la palabra no es que solamente nos enseña dónde está el problema, sino que nos dice qué hacer con el problema. Eso es lo lindo de la palabra. Mira que dice el versículo 21 y 22. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera, si en verdad lo oísteis. Y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Lo que está diciendo Pablo lo mismo. Tu estilo de vida ahora es diferente. Porque el cristianismo no es una religión. Cualquiera practica religión. ¿Y qué sucede con lo que practica la religión? Que la religión cambia de afuera hacia adentro. En el desayuno hablábamos y Aníbal decía de una persona que estábamos hablando, no que estamos hablando, por una religión, una secta, whatever, que son fariseos. ¿Cuál es el problema de los fariseos con Jesucristo? Que Jesucristo por fuera se veían muy bien, pero por dentro estaban súper negros. Y la religión, eso es lo que hace. Tú practicas una religión y por afuera parece estar bien, pero tu corazón está negro. Cuando entra esa religión no hay cambios. ¿Por qué? Porque donde no está Cristo no hay cambios. El cambio comienza desde adentro hacia afuera. Ahora tú tienes un cuerpo viejo que es la carne, pero el hombre de adentro es nuevo. Dice la palabra, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti. Ahora el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Por eso dice la palabra que el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está afuera, que es el enemigo. ¿Ves? Eso es lo que dice la palabra, eso no lo digo yo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, cuando uno empieza a vivir una relación con Cristo, empieza a ver el cambio. Empieza a ver ese cambio. La religión es religión, pero relación con Dios por Cristo Jesús, eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que nos está diciendo. Dice que, versículo 21, conforme a la verdad que es en Jesús. Hermano, dice la Biblia que cuando nosotros llegamos a Cristo, 2 Corintios 5, 17, puede buscarlo. ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Cuando uno tiene un carro viejito como el mío, tú lo llevas al mecánico y se rompe, ¿y qué hace el mecánico? Te lo parcha o te le pone una pieza, pero el carrito sigue siendo viejo. Hermano, cuando uno viene a Cristo, Cristo no te parcha. Dice la palabra bien clara ahí que tú eres una nueva criatura espiritual. Eres nuevo. ¿Y qué más te dice? Las cosas viejas ya pasaron. Eso que pasó, eso que te alejó, ese pecado que tú te sientes tan culpable porque la palabra te confronta, olvídate en eso. Pon los ojos en Cristo Jesús. Pablo mismo lo decía. No es que yo me haya ganado la carrera, pero sigo la carrera pacientemente con mis ojos en Cristo Jesús. Todos caemos, hermano. Gracias a Dios que ninguno aquí es perfecto, porque si no, imagínate. Uy. Es por eso que somos salvos por la gracia. Es por eso. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Dice Juan 3:5. Y tú tal vez sí, ya pasaron, pero yo sigo igual pecando. Ven el miércoles que vamos a hablar de eso. ¿Por qué? El miércoles tenemos el grupo de estudio bíblico.
Y ahí sí no puedo meter más a profundidad porque no tengo el reloj parqueado frente de mí. Tal vez tú dices como Nicodemo. ¿Se acuerda qué pasó en Nicodemo? ¿Cómo un hombre puede ser viejo y nacer de nuevo? Tal vez tú dices, pero si yo sigo igual. ¿Puedo acaso por segunda vez entrar al vientre de su madre y nacer? Eso está en Juan 3:5. Y respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciera de agua y de espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Y más adelante que le dice, lo nacido de la carne es, ya tú estás viejo, está bien, eso no podemos hacer nada ahora. Pero ¿qué sucede? ¿Y qué más le dice? Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario venir a los pies de Cristo. El nacer espiritual de nuevo sucede cuando aceptamos a Cristo nuestro Señor. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y en Juan 3:16, ¿qué es lo que lo dice? De tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, no, que me están apuntando, que Dios me está juzgando. No, dice la palabra más adelantico, que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, hermano, sino para salvarlo. Dice la palabra, sino para salvarlo. Y dice, el que cree no es condenado. Eso lo dice Juan. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Entonces, la palabra dice también, si tú escuchas mi voz hoy, no endurezca tu corazón. Ya sabemos qué pasa cuando el corazón se pone duro. Te pones necio, se entenebrece tu corazón. Hermano, Dios es fiel. ¿Ok? Dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y para limpiarnos, que eso es lo lindo, hermano. De toda maldad, Dios te limpia, la palabra te limpia. Y lo que decía primera de Juan, hijitos, yo le escribo esto para que no pequéis, pero si pequéis, si la riegan, tenemos para con el Padre abogado Jesucristo. Entonces, volvamos de nuevo. Desen en cuenta lo que dice Pablo, no sigan viviendo de esa manera, porque ustedes no han sido enseñados de esa manera. Entonces nos da ¿qué cosa? 3 puntos más. Ahí tienen, 3 herramientas para experimentar los cambios. Y te dice, despojarse, versículo 22-23, renovarte y vestirse, hasta el versículo 24. Dice, despojarse, capítulo 4, Efesios, versículo 22. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Tenemos que quitarnos el viejo hombre de arriba, él no paga renta para afuera. Recuerden que todos somos una nueva criatura en Cristo ahora. Tenemos una nueva identidad, el viejo hombre se corrompe. Hechos 12 del 1 al 2, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, lo que decía, la carrera que tenemos por delante, hermano, con paciencia. Esto es un día a la vez. Tú tienes 40 años pecando y viviendo una vida mundana, tú piensas que de un día para otro Dios te puede cambiar y Dios lo ha hecho. Pero hay veces que Dios tiene más he enjoy cuando uno viene como hijo a pedirle al Padre. Y más te dice ahí, en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en esta parte la palabra despojado significa alejarse o renunciar al viejo hombre, a la manera que nosotros hacíamos las cosas anteriormente. No, ya no lo quiero hacer así. No, ya no lo hago así. ¿Qué sucede? Esa manera egoísta que tenemos, esa manera que a veces pecamos, ya no somos como este mundo, hermano. Y el viejo hombre, ¿qué es lo que hace? Es engañoso, se opone naturalmente a Dios y sus leyes. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, número 1. Enemistad contra Dios. ¿Qué más te dice? No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuestro viejo hombre, eso es lo que pasa. Cuando tú vives según la carne, cuando tú le metes al cuerpo todo lo que quiere, hoy tengo deseo de ver esto, pum,
allá vas. Uy, tengo eso de escuchar esto, pum, ahí escucha. Uy, tengo eso de ponerme esto, pum, ahí te lo pones. Lo que la carne te pide, tú se lo das. ¿Qué sucede? Lo que está pasando aquí. No te puedes sujetar a la ley de Dios. Y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La pregunta, ¿cómo estás viviendo? Dice que el viejo hombre produce lo que llama Pablo en Gálatas 5:19, las obras de la carne, incluyendo que adulterio, ira, celos, envidia y borrachera. Eso es lo que da la carne. Y la pregunta, ¿y ven acá, cómo puedo hacer morir eso? Ahora viene la aplicación. Dice Romanos 8:23, porque eso es lo bueno. Sí, me está diciendo lo que está pasando, pero ¿cómo cambio? Gracias, Mari, que dan los mocos saliéndose. Y no es COVID. No es COVID. Así que no me estén mirando como que hoy tiene COVID, hermano. No. Dice que Romanos 8:23. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vives por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Si uno empieza a caminar en el Espíritu, tú empiezas a hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo es vivir en el Espíritu? Yo siempre lo explico, son dos cositas. Tú tienes la carne adentro metida y el Espíritu de Dios. Al animalito que tú le des más comida, es el que va a controlar la situación. Si la carne dice, me quiero ir a ver una cosa que no debo, si estás débil en el Espíritu, sí tienes el Espíritu de Dios, sí, Dios te salvó, tiene una nueva identidad. Adivina quién va a controlar la situación. La carne. Pero si estás en el Espíritu y oras, ayunas, lees, busca de Dios, le sirves a Dios, te congregas, busca de Dios 24/7, como dice la gente, ¿qué sucede? El Espíritu empieza a estar más fuerte. Y acuérdense, tienes una nueva identidad en un cuerpo viejo. Está el cuerpo viejo y la identidad está adentro. Dice la palabra que el cuerpo viejo empieza a envejecer y a caerse, pero el cuerpo de adentro se empieza a poner fuerte, el Espíritu de Dios. ¿Y qué sucede? Te lleva a Gálatas, ahí vete, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Con tales cosas no hay ley. Y de todos esos frutos, porque lo que sucede cuando tú buscas de Dios, el Espíritu empieza a sacar los frutos. Y es cuando el cambio empieza de adentro hacia afuera. Pero date cuenta que hay uno que me encanta, la paciencia. Ay, Señor, dame paciencia. Te llegan los problemas. ¿Y qué es el otro punto que me gusta? El dominio propio. Cuando la carne te dice a ti, vamos a echar unas chelitas o vamos a hacer algo indebido, como tú tienes el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu le dice a la carne, siéntese ahí que usted no va para ningún lado. Eso a Dios no le agrada. Pero si tú estás débil en el Espíritu, ¿qué va a hacer la carne? Vámonos que nos fuimos. ¿Verdad o mentira? Y es un ejemplo que doy. Vamos a hablar de otros pecados que están escondidos, que nadie lo sabe nada más que Dios, tú. Y no somos santos, todos estamos así, pero estamos en un proceso, hermano. Por eso la palabra es buena, Otra herramienta que Pablo nos da, aparte que tenemos que despojarnos del hombre viejo para afuera, no lo queremos, pero estamos en él. Otra herramienta que Pablo nos da para experimentar cambio en nuestra vida, y ya viene bajando más rápido, renovar. Y dice el versículo 23 de Efesios 4, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, si dejamos que el viejo hombre siga corriendo el departamento de pensamiento, hermano, vas a terminar que el viejo hombre te está controlando tu vida. Pero si tú despojas al viejo hombre, si tú lo sacas, porque ya el Espíritu tiene control de todo, ¿qué sucede? Te lleva a Romanos 12:2. ¿Y qué te dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y busqué otra versión que me gustó más, y dice esta nueva versión viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, hablando de lo que estamos en el punto, más bien dejen a Dios, dejen que Dios le transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Y cuando tú cambias la manera de pensar, ¿qué sucede? Entonces vas a aprender y a conocer, dice la versión esa, la voluntad de Dios para ustedes. Pues, ¿cuál es tu voluntad de Dios? ¿Venir aquí los domingos, sentarte, escuchar el mensaje, pararte, irte a trabajar el lunes? ¿Tú crees que Cristo te salvó a ti para eso? ¿Para que tú vengas, hagas?
El Señor tiene plan para nosotros, hermanos, pero en muchos momentos no sabemos cuál es la voluntad de Dios porque no cambiamos nuestra manera de pensar, porque tenemos al hombre viejo de guardia. El hombre viejo sigue corriendo tu vida y tú tienes que sacar a ese hombre que está viciado en la carne. Y como tú sacas a ese hombre para afuera porque no paga la renta, ¿qué es lo que es? Echándole comida al Espíritu Santo, y te lo estoy hablando ya vulgarmente como en la calle, para ver si lo entiende y lo entendemos, porque así fue como yo lo aprendí. Y tal vez yo no tenga el lenguaje tan catedrático como un doctor o algo así, pero la palabra es buena, la palabra te lo dice claro. Y hermano, es una batalla diaria. Esto no es que tú apenas lo hagas, sí lo voy a hacer. Es muy fácil la teoría, es muy fácil predicar de acá arriba, pero cuando te llega el punto y te llega el problema y te toca, es cuando tenemos que hacer la decisión y tener que hacer la aplicación bíblica, así no querramos. Cuando te habla una gente en mala forma y tú tienes un deseo de cogerlo por el pelo, y decirle, ¿sabe qué? Dios te bendiga. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando viene la tentación dando vueltas, que tú tienes deseo de hacer una cosa y brincar para otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Eso no es bueno para Dios. Satanás, échate para allá, te reprendo. Échate para allá. No, pero yo soy tu amigo, que te digo, te reprendo, Satanás. Échate hacia allá. En el nombre de Cristo, vete. Porque hay poder en el Espíritu, ¿ves? Hay poder en el Espíritu. La tercera herramienta, me quedan 10 minutos. En 10 minutos podemos leer la Biblia entera. Dice el versículo 24, la tercera herramienta que nos da Pablo. Y os vistáis de, oye, este español está duro, del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y santidad de la verdad. Hermano, solo Cristo puede satisfacer tu necesidad espiritual. Ningún santo, ninguna otra religión. Solo Cristo puede satisfacer tu necesidad espiritual. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? Que la vida del creyente tiene que cambiar radicalmente. Romanos 6 nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado. Eso se le enseña y sepultado. Pero no es solamente morir a la vida vieja, también debe haber una resurrección, hermano. No, ya yo no hago eso, pero no hay fruto de espíritu. No, ya no hago, pero no hay fruto de espíritu. No, ya yo no sirvo entonces. No, yo no hago eso, pero no servimos al Señor. No crecemos en esa área. Solamente venimos al banco, comemos y nos vamos. Y no, yo no me envuelvo en la cosa de la iglesia. ¿Para qué? Si yo estoy salvo. Si hay muerte, tiene que haber resurrección. Porque dice Romanos 6:4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautizo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Si tú confiesas tener a Cristo en tu corazón, si tú profesas, si tú caminas y dices, oh, que Cristo, pero tú no haces lo que Cristo hizo, o lo que te está mandando a hacer, tú no puedes decir todo lo que tú quieras. Que si yo veo un árbol, dice, los discípulos le preguntaban, ¿y cómo vamos a saber quién es seguidor? Por los frutos lo vas a conocer, hermano. Por los frutos lo vas a conocer. Por los frutos lo vas a conocer. ¿Dónde están nuestros frutos? Yo te leí una lista de frutos que había ahí, mansedumbre, unas cuantas cosas, en Gálatas. ¿Dónde están los frutos? Tú puedes decir que tú leas Biblia, y cualquiera comete un pecado, hermano. Lo lindo del Evangelio es que Cristo pagó por el pecado pasado, el pecado presente, y el que tú todavía no has pensado hacer, que lo vas a hacer. Eso es lo lindo del Señor. Vivimos bajo la gracia de Dios, hermano. Pero tenemos que ir creciendo en el Señor. Dice Pablo, de victoria en victoria. Entonces, nuestra vida está escondida en Cristo, hermano. Ahí es donde está nuestra vida. Sin Cristo, sin el sacrificio de Cristo, nada vale. Nada vale. En general, ¿qué nos dice Pablo? Que no debemos vivir nosotros como viven la gente del mundo. Y ya se lo parafraseo. ¿Qué tenemos que hacer? Las 3 herramientas que nos da. Despojarnos del hombre viejo, hermano. Renovar nuestro pensamiento en la mente. Cambiar esa manera de pensar. Tirar al hombre viejo para afuera, que se vaya. Y por último, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Vestirnos. Quitarnos esa ropa vieja. Ya Cristo nos limpió. Creer en esas cosas. Sacar a ese hombre que se vaya para allá afuera. Entonces, ¿qué? Vestirnos del hombre nuevo, hermano. Y dice que el hombre nuevo, ¿cómo es? Ha sido creado a la justicia y la santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Y que nadie va al Padre si no llega con Él. Vamos a orar.
Señor Jesús, gracias, Señor, por tu esperanza. Señor, gracias por hacernos nuevos, Señor, en ti. Señor, yo sé que la palabra es dura y hay veces que nos entra y nos duele, Señor. Pero, Señor, gracias por ti, porque moriste en la cruz. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, con toda confianza. Dice la palabra que tú no vas a echar afuera a un corazón contristo y humillado, Señor. Señor, yo sé que a veces tenemos pecados escondidos que no queremos soltar y no te dejamos entrar a ciertas áreas. Señor, por favor, renuévanos. Renueva la mente de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Señor, ayúdanos a sacar ese hombre viejo que es vanidoso. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Señor, gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos venir y por tu Santo Espíritu, Señor, tenemos la entrada. Por tu sangre somos redimidos, Señor. Gracias, Padre. Y te damos toda la gloria, la honra en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.